¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Suma la Noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Venezuela y en Argentina, porque estos son los hechos. Las dos naciones suramericanas piden hoy justicia, mientras que en Caracas miles de venezolanos salen a marchar vestidos de blanco pidiendo la libertad del líder opositor Leopoldo López y de los otros presos políticos. Se ha producido una sistemática violación de todos los derechos al debido proceso, el derecho a la defensa. Esto es lo que demuestra este proceso injusto. En Buenos Aires, las calles fueron inundadas por cientos de personas en la Marcha del Silencio, con la que se conmemoró el primer mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman y donde también se pidió justicia. Que esta marcha sea lo suficiente para apoderar, dar poder a quienes hoy están investigando, que se sientan con la fuerza suficiente para llegar a la verdad. Dos países que salen a la calle buscando justicia. Una justicia que para muchos no existe y está politizada y manejada por el Ejecutivo. Pero desde la óptica de los gobernantes de Argentina y Venezuela, estas movilizaciones lo que buscan es desestabilizar al gobierno, que tienen hoy por hoy en común Argentina y Venezuela, para que una parte de sus ciudadanos esté buscando libertad y justicia. ¿O este 18 de febrero es una simple coincidencia? Así comenzamos Zoom a la Noticia. Bienvenidos. Y lo hacemos con la pregunta que siempre formulamos al inicio de los debates. Los invito a responder en nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. Argentina y Venezuela salen a las calles a pedir justicia. ¿Existe esa justicia que piden los ciudadanos en estos dos países? ¿O está herida de muerte, como también lo dicen algunos? ¿Quiénes son los símbolos de hoy? El venezolano Leopoldo López y el argentino Alberto Nisman son símbolos de estas concentraciones en sus países. El 18 de febrero se convierte así en la fecha que une a dos países que tienen mucho más en común que solo el clamor de justicia. Dos marchas en dos países, ambas con un mismo fin: buscar justicia. Es la marcha blanca, la otra es la marcha del silencio. Venezuela, este 18 de febrero salió a las calles vestida de blanco a pedir la liberación del líder opositor Leopoldo López, que cumplió 365 días detenido. El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta. En Argentina, la marcha es silenciosa. Familiares, fiscales, políticos se dieron cita este 18 de febrero en el Congreso rumbo a la Plaza de Mayo para recordar un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman y exigir nuevamente justicia frente a un caso que solo tiene más oscuridad que luz. Concurre a este espacio institucional en el convencimiento de que la búsqueda de la verdad y la justicia constituyen una política de Estado. Argentina y Venezuela se levantan una vez este 18 de febrero. ¿Coincidencia? Ambos piden paz, justicia y libertad. Así entramos al debate y al análisis de hoy. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Héctor Chamiz, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University, Alejandro Chafuen, vicepresidente en Estados Unidos del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE Libertad. Desde Valencia, España, está con nosotros Carlos Martínez, analista político internacional. Señores, un gusto tenerlos en este día. Bienvenidos, señor Chamiz. Un gusto tenerlo, como siempre. Gracias por estar aquí en NTN 24. ¿Es una simple coincidencia esta 18 de febrero o existe una raíz de estos dos países que salen a pedir justicia, libertad, que se deriva en lo que vemos hoy en las calles? Bienvenido. Gracias, Andrea. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. La fecha sí es una coincidencia. En el caso venezolano se cumple un año del arresto de Leopoldo López y de la gran represión de la manifestación de estudiantes de febrero de 2014, justamente. En el caso de Argentina, si el fiscal Nisman viviera, probablemente no habría esta marcha. Esta marcha honra la memoria del fiscal, exige justicia, exige investigación
Entonces, bueno, coincidió en términos del calendario. Lo que no es coincidencia es que ambos países vienen arrastrando un serio proceso de deterioro de sus respectivas democracias, de ausencia de fundamentos básicos, de derechos, de separación de poderes, de acción independiente de la justicia, hay ausencia de justicia, y en ese sentido son dos sistemas políticos que poco tienen de democracia a esta altura, y la ciudadanía sale a la calle a reclamar esa democracia y reclamar una justicia independiente. O sea, va más allá, señor Martínez, bienvenido y gracias por acompañarnos desde España. No solo estamos hablando de justicia, sino, como lo pone sobre la mesa el señor Chamiz, también de democracia. ¿Coincide con eso? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme al debate. Y yo tengo una visión diferente. Desde luego, Argentina y Venezuela tienen sus problemas, sus conflictos internos, pero no es cierto que esté deteriorándose la democracia o la justicia, más bien al contrario. Hay que recordar de dónde viene Venezuela y de dónde viene la Argentina, de regímenes muy dictatoriales, muy poco respetuosos de los derechos humanos, donde la justicia no existía. De forma que con todos los problemas, con todos los conflictos y a pesar de todos sus defectos, estos países, como otros muchos de América Latina, están caminando hacia una mayor democracia, hacia un mayor Estado de Derecho y una mayor igualdad social. Y este es el fondo de la cuestión, y por eso no creo que existan casualidades en el que hoy hayan dos tipos de marchas en dos países progresistas que están haciendo un reparto más equitativo de su riqueza y que están sufriendo por ello los ataques de ciertas personas que no están dispuestas a que sus países sean más igualitarios. Sin embargo, señor Chafuen, hoy leía una columna del señor Chamiz en El País, los invito a leerla, habla el 18 de febrero justamente, y habla de dos países que tienen mucho más en común que diferencias, y sobre todo la de políticas económicas similares, alianzas internacionales iguales, deseos de perpetuarse en el poder, una justicia cuestionada. ¿Estaría usted de acuerdo con el señor Martínez, que más bien él dice que estuvieron perpetuadas en dictaduras y que hoy por hoy sí tienen una justicia que funciona, una vía democrática que funciona, y lo que se quiere es desestabilizar a los gobiernos, como el mismo Maduro y la misma Cristina lo han dicho muchísimas veces? Mira, la verdad que cada día que pasa estoy más cansado de las justificaciones de los así supuestos socialistas democráticos, de totalitarismos que usan todo tipo de derechos, como el de Argentina y el de Venezuela. El gobierno de Argentina, el gobierno de Kirchner, asume después de casi 20 años de gobierno ininterrumpido de democracia, sí, con muchas carencias, pero incluso en los rankings de transparencia y de corrupción y de justicia, Argentina estaba mucho más alto de lo que está ahora, que saca un 3.4 sobre 10, un aplazo total, abusos de todo tipo. Venezuela, en el ranking internacional que hace el World Justice Index, sale 99 de 99. Así que decir que esto que está pasando es prácticamente un ataque a la democracia porque no había justicia antes y ahora se está mejorando, realmente es escribir una historia que está haciendo enorme daño en todo el mundo. Algo que me parece muy positivo, que la sociedad civil y la gente siguen demostrando pacíficamente que no quiere vivir en estos totalitarismos, y es un mensaje muy fuerte, especialmente para todos los aliados que tienen estos regímenes que por plata se venden a cualquiera. Estuvimos viendo hace poco cómo en las cuentas de un banco suizo ayudaron a lavar más de 12.000 millones de dólares del gobierno venezolano. Hay una trama de corrupción internacional muy alta y solamente vamos a poder atacar lo que está pasando en Venezuela y Argentina si incrementamos el costo de la gente que desde el exterior trata de mentir acerca de lo que está pasando en nuestros países.
Ahora, Héctor, usted en ese artículo que quería citar, que se llama 18F Argenzuela en el país, quiere hacer una unión de comparación de estos países. Y hablaba de lo que yo dije hace unos minutos, de países con políticas económicas similares, alianzas internacionales iguales, deseos de perpetuarse en el poder. Todas estas similitudes de esos países durante los años los llevan al momento de hoy. En parte sí, porque bueno, la sociedad venezolana está en un estado de tremendo deterioro, en parte por la violación de derechos ininterrumpida, en parte por el deterioro económico que hace que la sociedad tenga que hacer colas durante horas para comprar leche y ni siquiera eso garantiza que la consigan. En otro sentido, en cuanto a las alianzas internacionales, en una buena parte de la evidencia que presentó el fiscal Nisman, se conversa sobre Irán, y donde hay una relación triangular que allí se revela, que es preocupante, que ha sido preocupante durante muchos años y que ahora, en el caso AMIA, en la denuncia del fiscal Nisman por encubrimiento de los atacantes del caso AMIA y en la intervención de Venezuela y de funcionarios del régimen iraní, son sospechosos. Una cosa más que querría agregar, Andrea, dos cosas cortas. Adelante. En primer lugar, el señor Martínez habla de un proceso histórico que no entiendo. Venezuela dejó de tener dictadura en 1958, desde entonces tuvo democracia. Argentina dejó de tener dictadura en 1983, desde entonces tuvo democracia. Eso por un lado. Antes, ¿cuándo era que había dictadura? Sí, 30, 40 o 50 años antes. Por el otro lado, presumiblemente, fíjate tú, Andrea, Leopoldo López está arrestado sin cargos, sin régimen de visitas, sin pruebas, en una absoluta violación de derecho, lo único que Leopoldo López hizo es criticar y disentir. Bueno, supuestamente Leopoldo López es de derecha y supuestamente Maduro es de izquierda. Si llevo esta analogía a España, uno podría pensar que el gobierno de Rajoy es de centro derecha y el señor Martínez es de izquierda, de acuerdo a ciertas posiciones que reveló. Bueno, si en España se gobernara como se gobierna en Venezuela, el señor Martínez tal vez estaría él arrestado en una prisión, sin visitas, sin causa y sin pruebas. Entonces, la democracia no es solamente ir a votar, la democracia es respetar los derechos de las minorías, en este caso una minoría política tal vez, la del partido que representa a Leopoldo López. Bueno, no ese es el caso de Venezuela, no ese es el caso del gobierno de Maduro, por tal motivo no es una democracia. Habrá sido elegida, pero hay mucha evidencia en la historia de regímenes autoritarios que llegaron al poder por medio del voto. Entonces, no hay mayor sorpresa en eso. La democracia es un régimen que protege los derechos de las minorías. Y siguiendo en esa línea, señor Martínez, por supuesto le doy la palabra. Se conocía un video dentro de uno de los juicios o de las audiencias, perdón, que se sigue en el juicio de Leopoldo López, donde el mismo Leopoldo López cuestiona a su jurado y le dice, bueno, ¿quiénes son los jueces aquí? Este es un juicio político y que se evidencia con toda la caracterización que ha tenido y con toda la manipulación de los procesos que ha tenido. Este es un juicio en donde ya hay planteada la decisión de una condena. No pasa una semana sin que Nicolás Maduro me condene en televisión, en cadena nacional. No pasa una semana sin que las más altas esferas del poder político se pronuncien sobre nuestra supuesta culpabilidad. ¿Quiénes son los jueces? ¿Ellos o usted? Nosotros estamos yendo a un juicio en donde ya vamos a cumplir 1 año presos y no se nos ha aceptado ni una sola prueba, ni un solo testigo. Y usted dirá, esa es decisión tomada, que esa decisión se tomó ya a la Corte de Apelaciones, ciertamente, pero no deja de existir allí un daño, no deja de existir allí la violación de nuestros derechos. Nosotros tenemos planteado más de 100 testigos de la Fiscalía. Al no tener una opinión de su parte emitida categóricamente como la respalda la ley ante las intromisiones que tiene el Ejecutivo y que tienen otros
poderes públicos sobre lo que significa este juicio, ¿estará usted aceptando que este es un juicio tutelado? ¿Estará usted aceptando que este es un juicio en donde aquí no se decide nada, en donde aquí lo que estamos es para tener la fachada de la justicia, para tener la fachada de un proceso en donde ya la decisión está tomada? ¿Por quién está siendo juzgado? Pues el señor Leopoldo López está siendo juzgado con cargos muy graves. ¿Por quién? Encabezar y alentar una manifestación por el fiscal, que es quien debe, el fiscal de Venezuela competente, que es quien debe perseguir delitos muy graves, como es el asesinato de 2 personas, como es intentar por la violencia cambiar un gobierno que, como acaban de reconocer, es democrático. Entonces, hay un proceso judicial, estoy de acuerdo, yo siempre estaré en contra de la prisión provisional. Creo que debe ser la mínima e imprescindible. Eso estamos todos de acuerdo. Y en eso estoy de acuerdo, pero vamos a contextualizar, y si entramos en comparaciones como ha entrado el señor Samir, pues sí, en España hay gente de izquierdas en la prisión muchos más años por mucho menos de lo que ha hecho el señor López. Y le recuerdo el caso de Otegi. Otegi está en prisión en España por intentar reconstruir un partido político, no por pertenencia a banda armada, por reconstruir un partido político con el cual, por cierto, no tengo nada que ver, ni nunca lo votaría. Pero está en prisión por ello. O sea, en España esas cosas pasan y hay más gente en prisión por causas similares, incluso abogados que van a defender a estos señores. Pero pasaron por un juicio y les dejaron presentar pruebas. Claro, y este señor pasará por un juicio y le dejarán presentar pruebas. Y entonces, como el ahora está en prisión provisional, que para mí se ha alargado mucho, como por ejemplo en España, que serán ustedes todos conocedores del caso, el señor Bárcenas ha estado 1 año en prisión provisional y ha salido a la calle con el gran escándalo de gran parte de la sociedad. Y el mío no, porque entiendo que la prisión provisional tiene que ser la mínima, porque lo importante es un juicio. Entonces, está prejuzgando aquí a la justicia de Venezuela. Vamos a esperar que salga juicio, vamos a esperar si las partes pueden defender y luego pues decidiremos. Pero se está prejuzgando una actitud, una justicia politizada cuando se están persiguiendo cargos que están en todos los códigos penales de todas las democracias. Y respecto al otro contertulio que ha hablado de totalitarismo, hombre, ¿en qué totalitarismo existe en Venezuela o en Argentina? Cuando los fiscales acusan a la presidenta, cuando se desarrollan marchas pacíficas, que estoy absolutamente de acuerdo y se deben respetar, porque, oiga, señores, yo vivo en la España de Franco. No tiene nada que ver, póngase como se pongan, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Argentina y en Venezuela. Yo sé que viví en un régimen totalitario y ahí no habría ni fiscales que acusen a Franco de nada, ni habría manifestaciones pacíficas, ni habría candidatos opositores en ciudades, en regiones y en cargos muy importantes.